El trazo errante. Le decimos hola, le decimos shalom a Fernando Rivas, tu segundo apellido, Mejías. Bienvenido, Mejías. Fernando. Shalom, Raquel. Gusto saludarles. Bueno, estamos encantados de que te pusieras en contacto con nosotros para presentarnos una interesantísima revista histórico-cultural que además tiene un formato, curioso, Fernando, y que se llama Historias de Sefarad. Háblanos de este proyecto. Sí, Raquel, este es bueno, primeramente yo soy un dibujante y el tema también histórico ha sido uno de mis pasiones. En esta oportunidad quise dedicar algo, como tú dices, no muy común, que es llevar la saga de nuestros sefardíes, de nuestros ancestros, en una primera revista, que es la llegada de los judíos a Sefarad y a lo largo de los 8 siglos ir describiendo con los episodios. Obviamente no podemos abarcar todos los episodios, pero sí los momentos de la llegada de los visigodos, del califato omeya, algunos personajes como Hasdai ibn Shaprut, Moisés ben Maimónides, Salomón, Shlomo ibn Gabirol, y bueno, junto con algunas curiosidades, como por ejemplo la diferencia entre una matzá Ashkenazim y una matzá Sefardín. Son cosas así como datos curiosos en una revista dirigida principalmente a jóvenes y adolescentes, y desde luego no tan jóvenes, a todos aquellos que tienen un espíritu que les gusta las historietas. Es un formato, como si te cuento, de historieta cómic, donde hay incluso un narrador que es Nandito, que es un chico que va describiendo. Fíjate que yo soy Fernando y esto es un chico que se llama Nandito y él va presentando los capítulos. Eh, Ha tenido una muy buena acogida al punto que nos han invitado para la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, en representación con la editorial que me representa, que es la editorial Monocómic de Guayaquil, Ecuador. Fernando, claro, nosotros en el imaginario colectivo sefardí, digamos, tenemos una imagen de Maimónides, tenemos una imagen de Ibn Saprut, de Ibn Gabirol. ¿Tú te has inspirado en esa imagen? ¿Has creado, pues un nuevo rostro para estos reyes de la cultura sefardí? Mira, muy interesante porque cuando buscamos algunos de ellos no hay muchas ilustraciones. Obviamente, si buscamos a Nachmanides y Maimónides, vamos a encontrar. Pero ya cuando buscamos a un Shlomo Ibn Gabirol o Ibn Shaprut, no hay imágenes, o al menos no nada fácil. En cambio, mucha imagen tridimensional, es decir, estatuas, que yo he tenido que hacer prácticamente que una reconstrucción llevando esa imagen tridimensional a lo que es el retrato, ¿no? Y ha sido interesante porque obviamente hay muchos detalles que tengo que ser cuidadosos. Los atuendos, la forma de llevar la barba o el hábito o tocado, perdón, en el cabello. Son detalles que desde luego uno va buscando otras referencias de la época y uno va construyendo. Es un poco así como los retratos que se podrían hacer hoy en día con inteligencia artificial, pero hechos a través de lápiz. Ujú. Aclaro,
cero inteligencia artificial, aclaro de una vez, pero lo puse como una forma de construir, ¿no? Ujú. Como ejemplo. Sí, has optado por el blanco y negro, con imágenes son muy potentes. El formato de la revista es muy cómodo también, Fernando. Sí, es un formato A5. El formato A5 es por así decirlo, el clásico de las revistas de los años 60. No sé si se acuerdan, Calimán, Memín, no un Mortadelo y Filemón, porque ya un Mortadelo y Filemón ya es un formato A4, pero es un formato prácticamente, no vamos a decir de bolsillo, pero sí que se puede introducir perfectamente en un paltoto o en un saco, ¿no? Es un formato A5. Me gusta mucho el negro tiene realismo, tiene carácter y tiene contraste. Estuve pensando entre hacerlo con fondos sepia, pero queriendo un poco imitar lo vintage, pero va a ser ese el formato que vamos a trabajar en cambio, tipo vintage, o con fondo sepia, para lo que es la revista 2 Ujú. de historias de Separat, la cual nos relata ya la, la segunda saga, ¿no? Utilizo el término saga porque se utiliza mucho dentro del cómic, ¿no? De los superhéroes, de todos los que son los personajes resilientes, ¿no? Y pongo el modelo de los sefardíes como un modelo de resiliencia, porque pese a la adversidad, pese a la cantidad de obstáculos, ha sido un pueblo que ha logrado el desarrollo en diferentes latitudes. Entonces, el segundo capítulo ya narra la saga en Constantinopla, en Marruecos, en América, en Ámsterdam. Hay un episodio, por ejemplo, acerca de los piratas y corsarios sefardíes. Detalles que a veces no son muy conocidos, pero que habla mucho pues de la amplitud de los sefardíes, incluso al formar parte pues de la adaptación en otras latitudes. Brasil, la fundación de Nueva Ámsterdam, todo esto, desde luego estamos hablando de formatos para jóvenes y adolescentes. No es erudición, es tratando de ser lo más simple posible, pero que el mensaje llegue Ujú. claro y contundente. Sí, para que llegue ese mensaje, claro, de toda la historia de los hispanojudíos y de la diáspora sefardí, has tenido que buscar determinados episodios que no sé si son tus preferidos, Fernando, o son los que has considerado más importantes para precisamente para esa divulgación. Bueno, algunos son episodios favoritos, como lo que es el ámbito de la música. Yo también soy cantante y tengo otro proyecto paralelo de Cánticas de Separat. Sin embargo, el tema trato de en este proyecto no dejarme llevar tanto por el otro lado, sino concentrarme pues en lo que es una secuencia histórica de episodios diversos donde las personas pues, pueden encontrar intereses en común. Sí, no sé si quisieras añadir algo más, Fernando, bueno, ¿cómo podemos encontrar la revista? Le vamos a poner el enlace, por supuesto, a- en este texto que acompaña a la entrevista. ¿Va a haber un tercer número o por ahora estás pensando solo en el segundo? Bueno, estamos pensando en un segundo a ver si llegamos hasta el siglo, por lo menos el siglo XX. Yo creo que a lo mejor va a ser necesario otros capítulos más, porque desde luego abarcar 500 años en Ujú. 20 páginas se van a quedar muchas cosas por. Mientras tanto nos vamos pues embebiendo pues de la historia. Sí. Obviamente esto requiere de mucho estudio, de mucho leer para comprimir.
que es el otro proceso, comprimir lo más que se pueda episodios de la historia. La revista ya está a la venta, está disponible en su formato físico en el Ecuador, a través de la distribución de la editorial Monocomic. En el extranjero, para todos los que quieran en Europa, España, Estados Unidos, lo pueden adquirir en el formato digital o en forma de ebook, que es un formato ya armado, el Sí. cual pueden incluso imprimir y pueden, si lo desean, encuadernar. Muy bien. Bueno, la historia de los sefardíes no ha sido fácil y tampoco va a ser fácil el final de esta entrevista porque te voy a poner en un aprieto, Fernando. Bueno, aceptamos. ¿Aceptas el reto? Muy bien. Aceptado. ¿Cuál es tu viñeta preferida de este primer número? Mi viñeta, oye, wow, ¿verdad que sí? Pero podríamos decir que las que más me ha gustado es la de el rabino Joseph Caro, en cuanto a cómo quedó. Sí. Me gusta mucho y también podría decir la de la salida. La de la salida la que está en la última página de la salida de la península. Bueno, pues les animamos, por supuesto, a hacerse con esta revista, con este cómic, esta revista, esta novela ilustrada también de alguna manera, esta novela gráfica, Historias de Sefarat. Ha sido un placer hablar contigo, Fernando, y esperamos poder hacerlo cuando ya se edite el segundo número. Muchísimas gracias, Raquel, y desde luego a Radio Sefarat por esta difusión y el aporte que ustedes hacen en favor de la cultura sefaradí.